En la primera parte del proyecto de la fuente de laboratorio variable con protección a sobrecorriente utilizando únicamente transistores, explicamos a detalle el diagrama esquemático. En la segunda parte calculamos en directo todos los componentes y en esta tercera y última parte haremos el pedido de PCBs, ensamblaje, pruebas de funcionamiento y cuestionamientos sobre el proyecto. Aquí tenemos la PCB de la fuente. Y sí, aquí aparece un código QR censurado, ya que son las mismas PCBs que usé para mis estudiantes de la asignatura en la cual les hice realizar este proyecto. Y ese QR redirige a algo a lo que solo ellos tienen permiso de acceder, pero el diseño que encuentran en la carpeta del proyecto ubicada en la descripción del video tiene ligeras modificaciones, como justamente eliminar ese código QR. Si quisieran llevar a la realidad la placa de este proyecto o cualquier otro de ustedes, pueden hacerlo con JLC PCB, que es una empresa que nos provee servicios de fabricación y ensamblaje de PCBs de forma fácil, sencilla y económica, algo que se agradece mucho para estudiantes de ingeniería, por ejemplo. Yo podría simplemente decirles que solo deben cargar el archivo Gerber de su proyecto, luego los archivos BOM y CPL, con un par de clics seleccionar los componentes a ensamblar, ver un modelo 3D de la placa ensamblada y finalmente ordenar y recibir las placas, pero en las tarjetas les dejo mis 2 videos explicando muy paso a paso y a detalle cómo realizar estos 2 procesos como todos unos profesionales. Una vez ensamblada toda la placa, debería quedarles algo así, y si usamos corte láser sobre acrílico translúcido negro, añadimos insertos roscados y 4 paticas de caucho en la base, aseguramos el transformador a la base y lo unimos al circuito, añadimos un conector IS de chasis y realizamos las conexiones respectivas al devanado primario del transformador, hacemos la instalación del disipador en el panel trasero y presentamos todas las piezas, unimos el transistor de potencia al disipador y lo soldamos a la placa, añadimos todos los componentes frontales de la fuente y lo presentamos con el resto de las piezas, presentamos la tapa sobre la fuente y la aseguramos con 4 tornillos por la parte superior, finalmente tenemos nuestra fuente lista. Y sí, sé que estaban esperando un ensamblaje detallado, pero este proceso podría ser una cuarta parte anexa al video si así lo quieren ustedes. Y cuando lleguemos al final del video entenderán por qué lo digo de esa forma. Por ahora vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento, concretamente pruebas de encendido, de apagado, de ruido, de perturbación de carga y de calentamiento. Para el encendido voy a usar el osciloscopio para medir el comportamiento de la tensión de salida de la fuente al encenderla. Sin carga, con la tensión de salida ajustada a 5 voltios y el nivel de disparo a 2.5 voltios, utilizo el modo single del osciloscopio para capturar el evento. Como ven, existe un ruido del transitorio producido por el cierre del interruptor, y la tensión de salida sube hasta 5 voltios en aproximadamente 2 milisegundos. Con esta prueba buscamos observar si se presenta algún sobrepico, oscilación o cualquier comportamiento extraño que muestre fallas en la regulación. Si ahora conecto una carga de 10 ohmios y realizo el mismo experimento, ocurre lo mismo. Y por si acaso, aquí pueden ver que la fuente efectivamente está entregando 500 mA a la carga, y la tensión de salida sigue sin presentar alguno de los fenómenos anteriormente mencionados. Ahora sigue la prueba de apagado, donde revisamos que la tensión de salida tampoco presente los mismos comportamientos, y al apagar la fuente, la tensión se va abruptamente a cero. Sin embargo, encontramos una oscilación al apagarse, la cual, si revisamos con cursores, dura alrededor de 230 microsegundos, y si bien podríamos intentar mitigar eso con condensadores de desacoplo, para mí no es algo por lo que debamos preocuparnos, dado que la duración es muy corta. Como vimos en mi video de sondas pasivas para osciloscopio, que se los dejo en las tarjetas por si aún no lo han visto, si queremos medir el ruido de salida de una fuente debemos hacerlo con la herramienta adecuada y lo más cerca posible a la salida. Configurando el canal del osciloscopio en acople AC y ajustando el límite de ancho de banda a 20 MHz, podemos usar escalas de tensión y tiempo más adecuadas hasta llegar a un ruido perceptible, el cual ronda los 30 milivoltios pico a pico máximo. Sin embargo, tengo aparatos funcionando que también generan parte de ese ruido, como este cargador USB. Si uso la FFT para analizar el contenido de armónicos, encontramos unos picos pronunciados alrededor de 6 MHz,
y otros más pequeños a frecuencias más altas. Nada de lo que debamos preocuparnos, esta fuente es de bajo ruido. Siguiendo con la prueba de perturbación de carga, vamos a ver cómo se comporta la tensión de salida cuando desconectamos la misma carga de 10 ohmios. Y como ven, aparece una oscilación que muy probablemente viene de la forma tan burda en la que desconecté la carga, es decir, soltando la resistencia a su suerte abriendo el caimán. Y la tensión pasó de unos 5 voltios a unos 5.03 voltios aproximadamente, que para mí está bastante bien considerando la forma en la que los circuitos miden y mantienen la tensión de salida. Más aún, considerando que el amperímetro también tiene una resistencia shunt que se lleva una partecita de la tensión de salida. Siguiendo con las pruebas, usando mi pistola térmica, mediré la temperatura sobre una zona del disipador muy cercana al tip 122, y con la misma resistencia de 10 ohmios y la salida ajustada a 5 voltios, voy a obligar profesionalmente a la pistola a medir constantemente la temperatura. Y junto con un cronómetro puedo generar una gráfica de temperatura versus tiempo, considerando que en este momento el tip 122 está disipando alrededor de 6 vatios. Pero ya sabemos por los cálculos que realizamos que esto solo es poco menos de la mitad de lo máximo que puede llegar a disipar, ténganlo en cuenta. En la gráfica se ve que la temperatura crece rápidamente y casi llega a los 100 grados Celsius. Ahora imagínense para la máxima potencia. Y por eso añadí el ventilador auxiliar al diseño. Sin embargo, por más ventilador que pueda tener esta fuente, es muy ineficiente y sus disipadores siempre son grandes. Así son las fuentes lineales. Pero no todo es malo. Ya nos dimos cuenta que la salida es de bajo ruido y ahí es donde las fuentes lineales brillan, siendo adecuadas para alimentar circuitos sensibles o en general donde busquemos el menor ruido posible. Porque en los casos para los que buscamos alta potencia, las fuentes conmutadas son las que brillan, como esta Finercy DC6006L de la que tanto me preguntan en mis videos de Facebook y TikTok. Y aunque requiere alimentación fija externa, eso no le quita que sea capaz de gestionar 360 vatios teóricamente en un tamaño bastante reducido, pero con la desventaja de que sí puede llegar a tener un ruido considerable o no según la aplicación. Así que ambas fuentes cumplen con su cometido. Nosotros debemos saber elegir cuál es la mejor para cada caso. Como reflexión final, circuitos integrados como el súper conocido LM7805 integran circuitos más complejos y con técnicas más avanzadas que gran parte del circuito que diseñamos para la fuente, aunque para 5 voltios de salida fija, pero variantes como el LM317 nos permiten tensión de salida variable. Y aquí va el tema de si vale o no la pena hacer esta fuente, porque sí, una función única de esta fuente es la protección a sobrecorriente, que no se implementa tan fácilmente para estos circuitos integrados, pero aún así, teniéndolo todo tan integrado, es mucha mejor idea usar la opción integrada por costos, espacio, funcionalidad, etc. Esta fuente, recuerden, se pensó para aprender más sobre los BJT y cómo podemos hacer cosas que probablemente se hacían antes de la llegada de estos circuitos integrados. Como esta fuente funciona igualmente, no me malinterpreten, se ganó un espacio en mi repisa. Y como sé que quieren verla funcionando con cargas más interesantes, aquí les dejo un par de pruebas más, como puede ser un motorreductor, un LED RGB de 3 vatios sin protección alguna, y un motor con hélice que, de no ser porque deshabilito la protección, no podría mantenerse girando. Pero bueno, si desean un ensamblaje detallado de la fuente, puedo hacer una parte anexa. Por ahora les agradezco por acompañarme en este proceso y los invito a observar accidentes laborales. ¡Chaito! ¡Au!